Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, a esta sesión que vamos a compartir sobre educación consciente, educación socioemocional basada en mindfulness. Mi nombre es Marian de la Morena y soy responsable del Centro de Bienestar de la Universidad Camilo José Cela, del Be Well Center. Comparte conmigo esta sesión el profesor Javier Antoranz, que es parte del equipo del Centro de Bienestar y también es parte del equipo de profesores que imparten mindfulness en los colegios de Madrid. Nosotros estamos en Madrid. Javier, si quieres saludar. Sí, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Y nada, espero que lo disfrutemos todos y que aprendamos un montón de cosas. Muchas gracias por asistir. Nada, no hay de qué. Una vez que nos hemos presentado nosotros, me gustaría ceder la palabra a los asistentes, cederos la palabra, si queréis brevemente, darnos un poquito de feedback vuestro y sobre todo lo que sí me gustaría es conocer si sabéis algo de mindfulness. Sabéis que tenéis la posibilidad también de usar el chat si preferís no hablar. A mí me gustaría vernos y hablarnos, ¿no? Como si esto fuera una sesión presencial, pero igual también desde el chat o incluso como es una pregunta muy concreta, en este iconito que hay que pone levantar la mano, si por favor pudierais levantar la mano aquellos que sabéis algo de mindfulness. Sí, Francisco, no sé si levantas porque quieres decir o porque sabes de mindfulness. No, perdón, no sé mucho. ¿Qué me interesa saber? Quieres presentarte, ¿no? Pues adelante, Francisco. Bueno, soy Francisco López Medrano. Tengo 3 hijos en el colegio entre 10 y 15 años y pues estaba interesado en ver qué nos podéis contar. Estupendo. ¿Y están en los colegios en Madrid o están en colegios de fuera de Madrid? Bueno, tengo una hija en SEC Dublín y 2 hijos en Ciudad del Campo. Pues entonces seguramente conocerán el programa de Mindfulness porque en Ciudad del Campo sí que estamos nosotros impartiendo clase. Muy bien, pues no sé si alguien más. Muchas gracias, Francisco. Shirley, no sé si tú quieres decir algo o es que sabes de Mindfulness. No te escuchamos, Shirley. A ver, ¿ahora? No te escuchamos. Bueno, como tenemos 60 minutos, que realmente pues van a ser 50 minutos y luego abrimos turno de preguntas al final, pues al final compartimos y podemos debatir o aclarar cualquier cosa que vaya surgiendo. Yo voy a partir de la idea de que mindfulness pues no es algo que se conoce bien. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer un abordaje un poquito teórico de esto que es pues un poco lo que decimos como hemisferio izquierdo, cortes prefrontal, que por nuestros modelos educativos pues necesitamos muchas veces, ¿no? El poder aterrizar con conceptos de aquello que luego vamos a experimentar, porque queremos que esta sesión sea también práctica. Javier luego pues os proporcionará una experiencia de lo que es mindfulness, ¿no? Porque como veis en los contenidos de la sesión vamos a empezar con esa definición y con unos conceptos básicos. Y luego ya le cederé la palabra a Javier para que inicie con la práctica y también, bueno, yo cerraré ahí y él empezará hablando de educación emocional en familia y ofrecerá pues esta experiencia que os comentaba. Entonces, bueno, pues ¿qué es mindfulness? Mindfulness es realmente, yo digo que son 3 cosas. No solamente que traduce tres conceptos, que es el concepto de conciencia, atención y recuerdo, y es como en inglés se expresa esta palabra que engloba el darnos cuenta de lo que sucede dentro y fuera de nosotros, prestar atención a eso que sucede dentro y fuera de nosotros, y recuerdo en el sentido de que si nos damos cuenta de que nos hemos despistado, de que no estamos con la conciencia en el presente, en el aquí y en el ahora, pues retomar esa atención a
al momento presente. En español, pues encontraréis muchos lugares donde se utiliza la palabra atención plena o mente plena. Lo que pasa que el mindfulness está tan ya introducido en nuestro vocabulario que en pocos escritos encontraréis el término atención plena. Pero os decía que además de estas tres ideas, para mí mindfulness podemos también verlo como tres aspectos, ¿no? Lo que es el concepto, que más o menos aquí he tratado de compartir con vosotros, ¿no? Lo que significa esta idea de conciencia, de darnos cuenta, es importantísimo. El darnos cuenta es base de mindfulness. Entonces es este concepto. Luego hay una práctica, una serie de ejercicios, que es lo que al final vamos a compartir brevemente, claro, porque tenemos muy poco tiempo, pero son una serie de ejercicios y que es un poco parecido como cuando vamos al gimnasio para entrenar, ¿no? A base de estos ejercicios, de incorporarlos a nuestra vida cotidiana, al final conseguimos un resultado que en el caso de mindfulness podemos decir que es un rasgo diferenciador, es una manera especial de ver la realidad, es una manera especial de enfrentarnos a la vida, si me permitís, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tres ideas en el concepto y también estos tres abordajes, ¿no? El abordaje conceptual, que vamos a hacer ahora brevemente, lo que es la práctica, el gimnasio, el hacer músculo, para que finalmente, pues, después de bastante trabajito, pues se consiga que eso se incorpore a un rasgo diferenciador del individuo, ¿no? Y bueno, pues para también un poco, ¿no? Crear esta sensación de que, bueno, pues de que estamos hablando de algo que ha tenido un impacto bastante importante, pues ver que tenemos la revista Time, luego al final también haremos referencia a esto, ¿no? Le dio una portada a Mindfulness y aquí al lado presentaros a este señor que es Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn fue durante mucho tiempo, ya es profesor emérito, director del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Y él fue el creador de un programa basado en mindfulness que ha tenido tanto impacto a nivel internacional. Podemos decir que ahora mismo el programa que este señor creó, que Jon Kabat-Zinn creó, que es el MBSR, MBSR es el acrónimo que refleja programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Es decir, que Kabat-Zinn se dio cuenta de que desde mindfulness, desde este concepto que antes pues os he más o menos explicado, utilizando mindfulness como paraguas, se podía generar un programa muy eficaz de reducción del estrés. Y él estaba seguro porque lo había probado con él mismo. Como director del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, sufría unos niveles de estrés brutales y, bueno, pues como él en su época de juventud había tenido contacto con prácticas meditativas, pensó que quizás podría utilizar este conocimiento que él tenía pues para bajar sus niveles de estrés. Y entonces, bueno, pues desde este punto de partida y luego ampliando un poquito el programa, que no es únicamente meditación, porque es otra cosa que vamos también a tratar de aclarar en esta breve introducción que os voy a hacer, él vio unos efectos tan positivos en su persona que decidió pues también trasladarlo primero a sus pacientes, también a sus colegas, a los colegas del centro médico y empezar también a trabajar con los pacientes. Y como, bueno, pues el centro médico de la Universidad de Massachusetts no se caracterizaba por una falta de recursos ni de medios, él pues pudo utilizar una serie de mediciones de aparatología científica que se utiliza en ensayos clínicos para ver si eso realmente tenía un efecto en la constitución del cerebro. Es decir, que él no solamente se limitó a constatar que las personas decían que se encontraban mejor, a ver que se reducían esos niveles de estrés, como se le redujeron en él, sino que también quiso dar un paso más e incorporar pues, todos estos análisis de las estructuras cerebrales y pues, vio que funcionaban, ¿no? Que se producen modificaciones importantes en las estructuras cerebrales que ahora no puedo entrar a explicar porque entonces se nos iría toda la sesión y aparte que quizá podría resultar aburrido, ¿no? Existen muchísimos artículos científicos, si alguno tiene interés, pues no tiene nada más que decírmelo para que os ponga, pues os pueda hacer llegar estos artículos, ¿no? Que muestran las transformaciones que a nivel de corteza cerebral y de cerebro en sí, pues tiene la práctica de mindfulness, ¿no? Y bueno, pues aquí con una imagen vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no?
En el primer cuadradito, Isabel, no sé si quieres decir algo, por favor. No hay ningún problema en que participéis si queréis. Veo que tienes el micrófono encendido. No sé si ha sido fortuito. Bueno, ya veo que lo has apagado. Pero de verdad, podéis levantar la mano, interrumpir, porque podemos construir entre todos. Y luego, de todas maneras, como os decía, al final abriremos ese turno de intercambio. Y bueno, pues como os decía brevemente, con una imagen. ¿Qué es mindfulness, no? Bueno, pues en el primer dibujito vemos a una persona paseando con su perro. ¿Qué es realmente mindful? Pues es el perro, porque el perro lo que está es, en su mente están los árboles, es decir, el sol, lo que rodea en ese entorno del paseo, mientras que el humano pues tiene, ¿no?, en el bocadillo, en la cabeza, 1.000.000 de cosas que no le están permitiendo ser consciente de ese paseo, de lo que está realmente aconteciendo en el aquí y en el ahora del paseo, relacionándolo un poco con lo que os dije al principio, ¿no?, que significa mindfulness, esa traducción de conciencia, atención y recuerdo. Soy consciente de lo que sucede dentro y fuera de mí y presto atención a ello. En este caso, pues vemos que el humano pues hay 1.000.000 de cosas y yo creo que nos podemos sentir todos identificados en ese bocadillo. Y el otro ejemplo, pues tenemos a un niño, porque también los niños tienen o tenemos todos de serie esta atención mindful, es decir, al presente, al aquí y a la hora, a lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Y es por muchísimas circunstancias que eso podríamos pues compartir, ¿no?, opiniones, pero básicamente ahora la sociedad en la que vivimos, hay un término que me gusta mucho utilizar, que es un profesor, un colega, un compañero de los posgrados de mindfulness de la universidad, que utiliza el término infoxicación, ¿no? Vivimos en un momento en el que el bombardeo es constante y pues eso hace que se nos distorsione esta capacidad innata que todos tenemos de prestar atención al momento presente, a lo que sucede aquí y ahora dentro de nosotros, que sería lo que es mindfulness. Y para que veáis un poquito una base de trabajo, porque claro, os he dicho antes que esto es una práctica, ¿no?, que hay un entrenamiento. Pues ¿cómo organizamos este entrenamiento? Pues básicamente desde lo que nosotros llamamos el triángulo de la atención, en el cual pues prestamos atención consciente a lo que sucede en nuestra mente, a nuestros pensamientos, viendo si estamos pues anticipándonos, que sería un poco pensamientos hacia acontecimientos futuros, si estamos repitiendo, es decir, pensamientos de algo que ha acontecido en el pasado. También el triángulo de la atención se dirige a las emociones, a esto que estamos sintiendo en este momento, y también es una parte muy importante la corporalidad, las sensaciones corporales. La parte física de la atención es fundamental y bueno, lo veremos más adelante, todas las lesiones, todas estas cuestiones posturales, ¿no?, que nos damos cuenta, ahora que encima estamos quizá todavía más con la postura ante el ordenador, ¿no? Bueno, pues los problemas que nos da en toda la zona del cuello, en fin, las muñecas, bueno, pues esto también se trabaja desde mindfulness, ¿no? Y si os fijáis, bueno, pues lo que tiene ese dibujito, que me gusta mucho por eso, porque mindfulness es como que estamos desde fuera, ¿no? Observando esto que sucede. Y fijaos, aquí en este dibujo también se explica, ¿no? Yo estoy observando, es decir, estoy desarrollando esa conciencia de darme cuenta de lo que está sucediendo a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Reconozco que lo estoy atendiendo o que no, es decir, me doy cuenta de que me he distraído y si me doy cuenta de que me he distraído, pues vuelvo otra vez a observar lo que está sucediendo en el momento presente. Porque una cosa muy característica de mindfulness es que no, y luego quizá Javier hablará también un poquito de ello, con mindfulness no juzgamos, es decir, no está, eso lo estás haciendo bien, eso lo estás haciendo mal. Es uno de las 7 elementos que nos decía Kabat-Zinn, que no nos vamos a extender hoy porque no nos da tiempo, ¿no? Pero Kabat-Zinn
describió 7 actitudes, 7 habilidades que se relacionaban con mindfulness, y una muy importante y muy característica es no juzgar, en el sentido de que si yo me doy cuenta de que me estoy generando a lo mejor ansiedad, porque de una manera un poquito pues como popular podemos decir que la ansiedad es un exceso de futuro, lo mismo que también podemos decir que la depresión es un exceso de pasado, a nivel mental y emocional, ¿no? Mental en el sentido de observar esos pensamientos anticipatorios o pensamientos que vuelven a repetir y a repetir y a repetir, pensamientos enganchados en un acontecimiento que muchas veces podemos hablar, incluso utilizamos la palabra secuestro, ¿no? Pensamientos que nos pueden secuestrar. Entonces, desde mindfulness no decimos, anda, mira, ya estoy otra vez con lo que pasó con Menganito, repitiendo, y de verdad es que no tengo remedio porque como... No. Desde mindfulness me doy cuenta, anda, ya me he ido al pasado. Lo reconozco y regreso. No hay problema. Esa es una de las características porque además tiene sentido, ¿no? Si reflexionáramos y esa actitud que yo antes he descrito de una manera un poquito teatral fuera parte de mindfulness, me parece a mí que reducción del estrés no conseguiríamos, ¿no? Creo que es algo que es bastante evidente. Y eso también se conecta con algo que me gusta mucho y me gusta mucho compartir, ¿no? Cuando yo eso también comparto, ¿no? Porque pues, como profesora de la Universidad Camilo José Cela, pues también estos contenidos los comparto a nivel de posgrado y a nivel de grado, y me gusta preguntar a los alumnos con cuáles de los dos modos se identifican. El modo hacer tiene que ver con esa actitud que antes decía, ¿no? de que estamos constantemente juzgando, diferenciando, elaborando, se conecta con esta visión que se comparte del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que también hay científicos que dicen, bueno, no es del todo correcta, no es del todo exacta. Yo creo que sea o no sea exacta, lo que sí es útil, nos permite comprender, ¿no? Esto que yo no sé qué sucede, que parece que se mueve la presentación. Bueno, pues el modo hacer es el que se conecta con este hemisferio izquierdo, que, bueno, pues que nos identifica con nuestros pensamientos, que la mente pues estamos moviéndola del pasado al futuro, intentamos anticiparnos, es conceptual, es como un modo en el que vamos en piloto automático, ¿no? Que tiene que ver un poco, pues como a veces, ¿no? Cuando vamos conduciendo en rutas que son habituales, pues podemos llegar a nuestro destino y realmente cuando llegamos a decir, madre mía, no me he dado ni cuenta de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, ante esa actitud, que lo voy a pasar muy deprisa porque ya se me está agotando el tiempo que yo tenía pensado, ¿no? Para compartir esta parte teórica con vosotros, este modo me gusta contrastarlo con el modo ser, ¿no? El modo ser que se conecta un poco con el modelo mindfulness de conciencia, ¿no? Vivimos la experiencia, estamos abiertos a la experiencia directa, a lo que sucede dentro y fuera de nosotros en el momento presente. Nos damos cuenta de que los pensamientos son eventos mentales. No me identifico con ellos, son eventos de mi mente, absolutamente útiles y necesarios, porque la mente es imprescindible para la vida, ¿no? Y que por eso pues está centrada en el momento presente y además pues tiene esa intención, ¿verdad? Lo que decíamos antes, ¿no? De conciencia, atención y recuerdo. Es intencional, es decir, que yo quiero recuperar esa conexión con el momento presente, con el aquí y con el ahora. Y eso también conecta con algo muy interesante, que son unas investigaciones que se realizaron en la Universidad de Toronto y que nos hablan del foco narrativo y el foco experiencial. Está muy conectado con lo que os he comentado del modo hacer y del modo ser, ¿no? El foco narrativo es el que normalmente se nos dispara por defecto y es aquel en el que nosotros pues, nos identificamos con esa cháchara mental, ¿no? Con ese contarnos interno, ¿no? Que tiene la mente de que lo que está sucediendo en nuestra mente, pues como veíamos antes, ¿no? Me identifico con ello. Y frente a este foco narrativo podemos también encontrar el foco experiencial, es decir, el que no se relaciona directamente con ese contenido mental, sino con la experiencia, con lo que está sucediendo. Sé que esto lo estoy diciendo demasiado deprisa,
y que quizás no quede tan claro. Pero creedme, básicamente, si os digo que estos dos focos pues tienen que ver un poco con las rutas neuronales, es decir, con lo que nuestro cerebro está habituado a realizar, que se va a disparar por defecto. Y por eso lo que os decía al principio, de que mindfulness, si uno practica, si estos ejercicios basados en ese triángulo de la atención, básicamente, que antes os presentaba, los incorporamos de manera rutinaria, al final el foco que se va a despertar por defecto es el experiencial, es decir, el que me relaciona con lo que está sucediendo, con la experiencia. Y también permitidme con esto que os añada que es una de las razones por las cuales también se ha reportado en estudios científicos cómo correlacionan los resultados a nivel escolar con la práctica de mindfulness. Y tiene que ver con esto, porque lo que hacemos es fomentar una atención a lo que está el alumno, a lo que está sucediéndole a nuestros hijos en este caso, y su capacidad de atender y de concentrarse se incrementa muchísimo, ¿vale? Esta parte es, ya os digo, muy interesante desde esa perspectiva científica de estos dos focos, que serían un poco el resultado por el cual, os he dicho al principio, que la práctica de mindfulness se acaba convirtiendo en un rasgo, en una manera diferente, ¿no?, de enfrentarnos a la realidad, que tiene que ver con esto que tan rápidamente os estoy comentando. Y bueno, desde la parte emocional, pues tenemos una cosa muy parecida. Las emociones, podemos hablar de reaccionar o de responder. Esto me trae a la cabeza, no quiero entretenerme demasiado, una cuestión de una alumna que además que es profesora y madre. No, es una alumna, no es profesora de los colegios SEC, es una alumna de mis posgrados, y comentaba en estos intercambios, porque es muy importante luego el compartir la experiencia, que ella, al empezar a practicar mindfulness y verlo y cómo incorporarlo en la escuela, luego a veces se daba cuenta que llegaba a casa pues muy cansada y que con sus hijos su manera de relacionarse era mucho de reacción. Es decir, que llegaban los niños, hacían cualquier pifia, empezaban a, pues yo qué sé, alborotar o a no querer comer o a no querer ir al baño, en fin. Y entonces, pues que ella se descubría reaccionando en vez de respondiendo. Y que gracias a este conocimiento que estaba adquiriendo con mindfulness, era capaz de darse cuenta de que iba a reaccionar, se tomaba un momento de distancia, respiraba y entonces, en vez de reaccionar ante esta situación disruptiva en la familia, pues generaba una respuesta. Y bueno, pues como os he dicho antes, básicamente el entrenamiento formal en mindfulness tiene que ver con la meditación, y también me gustaría pues cerrar, ¿no?, con esta otra portada de la revista Time, que se dedicó pues simplemente a la práctica de la meditación, ¿no? Y también compartir con vosotros esta cita de este señor que, bueno, que os comento ahí un poquito los experimentos que se llevaron a cabo en este laboratorio de escaneo y comportamiento cerebral y que comprobaron pues lo que os he dicho al principio, ¿no?, que fue también en lo que se basó Kabat-Zinn para conseguir que su programa tuviera esa aceptación mundial que ahora tiene. Y bueno, pues como él dice, esta capacidad de descubrir un sentimiento duradero de paz y satisfacción, tenemos que aprender a reposar la mente, pues ya le cedo la palabra a Javier Antoranz, a mi compañero, que se va ya a centrar en cómo aplicamos todo esto ya en la familia. Es uno de los objetivos de este webinar. Bueno, pues muchas gracias, Marian, por tu exposición, porque la verdad es que teorizar sobre un concepto tan experiencial no es fácil y yo creo que lo has hecho estupendamente. Vamos a empezar tratando el título de esta diapositiva que veis, Educación emocional en familias. Y esa educación emocional tiene mucho que ver con el mindfulness, porque la educación emocional está directamente relacionada con el hecho de ser consciente, de darnos cuenta de cuál es el contenido que hay en nuestra mente y de qué contenido quizá debería haber según el contexto en el que nos encontremos. Es esto que hablaba Marian, de estar rumiando sobre el pasado, el futuro y no estar conectados con la vida. Mindfulness, la atención plena, la práctica de la atención plena, el entrenamiento mindful, conecta con la vida, con el momento presente.
nos hace conscientes de dónde estamos, de quiénes somos y nos ayuda a conocernos, ¿verdad? En este sentido, la implicación de las familias es fundamental en la educación emocional de los hijos y las hijas, porque nosotros somos su modelo a seguir. Lo que ellos vean que hacemos, cómo lo hacemos, lo van a imitar y van a tomarnos como referencia de su comportamiento. Aquí veis 4 puntos, este que he comentado. Educar emocionalmente significa desarrollar competencias emocionales. Hablo de los adultos, de los papás, de las mamás. Se trata de conseguir el desarrollo de las competencias emocionales de los adultos como motor de desarrollo de los niños y jóvenes, y el objetivo es conseguir un hogar caracterizado por la paz, la armonía y el bienestar. ¿Pero qué es la educación consciente? ¿Qué es ser un padre o una madre consciente? Pues supone un proceso de aprendizaje constante que nos permite darnos cuenta de qué es lo que sucede en nuestra vida diaria en cada momento. Y de esta manera darnos cuenta de quiénes somos, de qué sentimos y de qué percibimos. De alguna manera aprendemos lo que nos llega desde el exterior, es decir, pensamientos, necesidades, emociones, sensaciones de los niños, pero también aprendemos sobre nuestro interior. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿O qué es lo que yo necesito en un momento determinado, ¿verdad? Estar atento a todo lo que nos rodea y a lo que pasa en nuestro interior nos permite convertir dicho aprendizaje pues en un rasgo de vida, como decía Marian, en una forma de vida, en una actitud que nos lleva a relacionarnos con nosotros mismos y con nuestros hijos de una manera más saludable, en la que cobran protagonismo algunos conceptos que yo considero fundamentales en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Como son la paciencia, la confianza, la empatía, el respeto y el afecto. Estos 5 conceptos que a mí me gustaría tener mucho más tiempo para poder desarrollar cada uno de la forma que merece, son fundamentales, porque desde esa posición de bienestar y equilibrio personal, es decir, nosotros como papás, como mamás equilibrados, podremos acompañar a nuestros hijos en su desarrollo y aprendizaje, confiando en su capacidad innata de crecer y ayudándoles también a gestionar esas emociones de una forma más sana, motivándoles para que florezcan sus habilidades, competencias y actitudes más saludables, porque si a nosotros nos cuesta gestionar las emociones, ¿verdad? Imaginad lo que les puede llegar a costar a ellos si no comprenden esas emociones, si no se les habla de ellas, si no se les enseña. Por eso en los colegios nosotros damos mucha importancia a esta parte, ¿no?, de la educación emocional, de la educación consciente. Si desde pequeñitos aprenden a regular esas emociones, primero a conocerlas, por supuesto, y una vez que las han conocido, cómo las pueden gestionar, porque las emociones no van a desaparecer, van a estar ahí, pero sí que se puede aprender a prestarles la atención que merecen en cada momento. Es decir, la tristeza está, atendemos la tristeza, la ira, la frustración, todo eso está, podemos atenderlo y podemos responder de una manera positiva, de una manera saludable. Y el mindfulness es una de las herramientas que utilizamos para tomar conciencia, para conectar con la vida y aprender a reconocer ese contenido mental y a gestionarlo de una manera saludable. Tenemos muy poquito tiempo, entonces, ¿cómo practicamos educación emocional en familia? ¿Cómo podemos hacer para, en nuestra casa, todo esto de lo que estamos hablando hoy de una manera pues, muy superficial por una cuestión de tiempo, lo ponemos en práctica? Bien, a partir de acciones como esta que estamos protagonizando en este momento, conferencias, talleres, seminarios, un marco que conocéis todos y que se llama Escuela de Madres y Padres, ¿de acuerdo? También podemos practicar a partir de actividades que se realizan en casa y que se pueden recomendar, es decir, libros, vídeos de YouTube donde hay un montón de personas que han hecho un gran trabajo y nos han traído prácticas de mindfulness, de atención plena, de educación consciente y revistas, artículos, etc. Y por último, practicando mindfulness en familia. Y para practicar mindfulness en familia, primero tengo que deciros que
nuestros hijos son maravillosos, los míos, los vuestros y los de todo el mundo. Y tenemos que procurar verles, en la medida de lo posible, siempre en su totalidad. Es decir, tratar de evitar etiquetas como estás siendo muy malo, o eres un comilón, o eres un dormilón, porque todos estos mensajes van calando en ellos. Ya está más que demostrado a nivel neurocientífico que el cerebro es moldeable y que se regula, se moldea, se reestructura a tiempo real en función de los pensamientos y mensajes que reciben. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. No es lo mismo decirle a uno de nuestros hijos este comportamiento no es adecuado y explicarle por qué, que de etiquetarle, ¿no? Y con algún adjetivo que califique al niño en función de ese comportamiento que ha tenido. Porque criar a nuestros niños y a nuestras niñas es una oportunidad única y maravillosa de crecer tanto a nivel individual como a nivel familiar, y la práctica de mindfulness nos ayuda a vivir el momento presente desde la aceptación y nos sirve para fortalecer esos lazos de unidad familiar. Una acción tan bonita y tan sencilla, veis aquí en esta diapositiva abajo, eso es un espacio mindful, lo que se llama un espacio mindful. Es un espacio que podemos crear con nuestros hijos e hijas en casa y juntos aprender a utilizarlo. Un espacio para practicar la atención plena, para practicar la relajación o para practicar lo que a nosotros nos gusta llamar en los colegios la interior, que el niño y la niña, además de estar mirando siempre hacia afuera, aprenda poco a poco a mirar hacia adentro, ¿de acuerdo? Y una de las maneras que tenemos nosotros de acompañar a los niños o a las niñas, bueno, quería deciros que este es un espacio mindful muy particular. Se puede crear algo parecido o adecuar en el momento en el que vayamos a hacer las prácticas de mindfulness, adecuar un espacio cualquiera a base de música, de encender una vela, para que los niños reconozcan que ese momento es el que vamos a utilizar para hacer alguna de estas prácticas de mindfulness, ¿verdad? Sí, os decía que la mirada interior tiene que ver con lo que ha hablado Marian de la práctica formal. Nosotros en mindfulness, en el entrenamiento mindfulness, hablamos de práctica formal y práctica informal. La práctica formal sería aquella que específicamente está destinada a entrenar la mente, ¿no? A adquirir esa actitud, ese rasgo mindfulness. Y la práctica informal sería toda actividad que hagamos en el día a día con atención plena. Ese famoso cuando como. Cuando estoy hablando con mi hijo, estoy hablando con mi hijo. Cuando estoy jugando con mi hijo, estoy jugando con mi hijo o con mi hija. En ese momento no hay móvil, no hay distracciones, no hay nada. Mi atención está absolutamente con la niña o el niño. Y aquí os quería hacer una llamada de lo importante que es el afecto para los niños, ¿verdad? Y pasar tiempo con ellos de modo que ellos sientan que son protagonistas y se sientan queridos, escuchados, respetados. Por ejemplo, una acción muy sencilla, me gustaría hablaros de muchas más, pero algo muy sencillo es la forma en la que hablamos con ellos, ¿verdad? Somos más grandes, bastante más grandes que ellos. Por eso hay una gran diferencia entre hablarles de pie a hablarles a su altura mirándoles a los ojos. Nos podemos sentar en una silla y en ese momento hablar con ellos, poner de rodillas, pero intentar siempre ponernos a su nivel para hablar con ellos. Después también tenemos que entender que hay momentos en los cuales es difícil hablar con nuestros hijos o con nuestras hijas si tienen una rabieta, si están enfadados, frustrados, porque lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Si estamos muy enfadados, cualquiera nos dice nada. Bueno, no pasa nada, ahí podemos acompañarles, dejarles tranquilos y una vez que estén en calma, ahí podemos hablar y razonar con ellos. No es una crianza permisiva en la que todo vale, no. Es una crianza consciente en la que nosotros vamos a poner unas normas en familia, vamos a marcar unos límites en familia y ellos van a aprender por qué esto se puede hacer, por qué es el momento de hacer tal cosa, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver si a un niño le decimos, lávate los dientes, venga, lávate los dientes,
que si nos dirigimos a él diciendo, cariño, ahora cuando termines de cenar, ¿te quieres lavar los dientes? Es que el mensaje cambia de una manera absolutamente absoluta, que de verdad el efecto es, y eso me pasa en clase. La forma en que las propuestas que se hacen en clase, el mensaje que se les manda con un tono calmado, con un tono afectivo, lo reciben de una manera en la cual se genera una confianza que luego todo resulta muchísimo más fácil. Pero claro, tenemos el día a día y la realidad, el trabajo, la falta de tiempo, la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor en la sociedad del siglo XXI, y todas estas cuestiones son muy difíciles de gestionar, y nosotros como adultos no estamos exentos de ellas, más bien al contrario, esos estímulos, ese estrés laboral, ese estrés de la vida diaria, claro, hace que muchas personas nos pregunten, sí, vale, todo esto es muy bonito, pero cuando yo llego a casa después de 10 horas de trabajo y mis hijos están pegando gritos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esto no se consigue de la noche a la mañana, pero sí podemos ir entrenando la mente, enseñando a nuestro cerebro a responder de una manera serena ante este ritmo de vida, ¿verdad? Y para ello hablaba de la práctica formal de meditación. La práctica formal de meditación tiene que ver básicamente, o la práctica formal de mindfulness tiene que ver básicamente con la atención a la respiración. Veréis, cuando comenzamos la práctica con una respiración profunda, lo primero que hacemos es aportar a las células de nuestro cuerpo un nivel saludable de oxígeno. Y esto influye ya directamente en un bienestar generalizado de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Además, biológicamente, esto está comprobado biológicamente, una respiración profunda activa el sistema parasimpático del cuerpo, que deja de producir hormonas del miedo y del estrés, alivia la tensión corporal y nos conduce a la relajación. Así que yo creo que para que podamos observar y podamos ver en qué consiste esto de la práctica formal, os voy a invitar a practicar la respiración consciente, porque todos sabemos respirar, pero hacerlo de manera consciente no tiene nada que ver. Entonces, voy a poner un poco de música, os pediría que me dijerais si se escucha y si es así muy alto o muy bajo. ¿Se escucha? Sí, se escucha y además bien. ¿Se escucha bien? El volumen es bueno, sí. Que toméis conciencia de ese lugar, del peso del cuerpo sobre el respaldo o el asiento en el que os encontréis. Y os voy a proponer hacer una respiración, una inspiración lenta y profunda, muy lenta y muy profunda. Reteniendo el aire unos instantes, sintiendo ese aire dentro de vosotras, de vosotros, llenándoos de vitalidad, para después liberar el aire poco a poco por la boca, soltando, aflojando toda la tensión que pueda haber. Inhalad de nuevo lenta y profundamente y retened el aire unos instantes, notando esa energía vibrante dentro de vosotras, de vosotros.
Notad cómo el aire se expande por todo vuestro cuerpo. Y cuando sale, libera la tensión, el estrés y los pensamientos. Soltad, aflojad. Observad cómo el aire, al entrar en vuestro cuerpo, ocupa un espacio que desplaza levemente vuestro vientre hacia adelante, que mueve levemente las costillas, concentraos en el movimiento, tratando de percibir cada matiz que se produce en el interior de nuestro cuerpo con la entrada y la salida de aire. No hay ningún sitio al que ir. En la seguridad de nuestro interior, en el vaivén de nuestra respiración. Estamos en calma. Quiero invitaros ahora a un viaje en el que os vais a poner en pleno contacto con vuestro niño interior, vuestra niña interior. Tratad de imaginar cómo erais de niños, de niñas. Tratad de conectar con vuestra espontaneidad, con vuestras emociones sentidas, vuestra creatividad, vuestras fantasías y vuestra imaginación. Os propongo imaginar aquel lugar que recordáis de vuestra infancia, con mucho amor, con mucho cariño, aquel lugar en el que os sentíais plenas, plenos. Puede ser alguna habitación de vuestra casa, alguna playa. Tratad de conectar con ese lugar de la infancia que recordáis como un momento feliz. Que esa imagen vaya cobrando protagonismo en vuestra mente. ¿Qué podéis ver de aquel lugar? ¿Qué podéis oler o tocar? ¿Qué colores percibís de aquel lugar? Si habéis conectado con vuestra niña, con vuestro niño interior, fijaos cómo ríe, juega, aprende, experimenta. Eso es. Muy bien. Poco a poco os invito a volver a conectar con vuestra respiración, con el ritmo natural con que está sucediendo en este momento.
Fijaos en la duración de la inspiración y de la expiración. Llevad la atención a la duración de cada proceso que se da en la respiración. Desde este viaje que hemos hecho a nuestra infancia, os propongo inhalar una vez más, lenta, muy lenta y profundamente, sonriendo a nuestro niño interior, acogiendo a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas, desde el afecto, la paciencia, el respeto y la consciencia de que son seres maravillosos en su totalidad. Y os propongo esbozar o dibujar en vuestro rostro una pequeña sonrisa de afecto hacia vuestras hijas, hacia vuestros hijos y sobre todo de afecto hacia vosotras y vosotros mismos. Muy bien. Y agradeciendo este momento que hemos compartido, esta mirada interior, os propongo que cada uno a su ritmo, vaya abriendo los ojos. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta práctica formal con atención a la respiración. Y ahora la verdad que sí que nos gustaría, bueno, esto es lo que en el día a día habéis visto que hemos estado muy poquito tiempo en un acto que siempre es de autocuidado, es decir, cuando hacemos ejercicio o cuando nos damos una ducha, siempre es un acto de autocuidado, es algo que nos trae bienestar. Bien, pues estas prácticas formales, este parar, mirar qué tal estamos, cómo estamos, calmarnos, siempre es un acto de autocuidado. Es verdad que para llegar a una práctica de la manera más adecuada necesitaríamos más tiempo para hablar de esas 7 actitudes que nos ha comentado Marian, pero bueno, por lo menos queda aquí una muestra de qué es lo que nos pasa cuando cuidamos de nosotros mismos y cuando aplicamos el autoconocimiento, esa mirada interior. Y ahora, sí nos gustaría a Marian y a mí que de todo lo que hemos hablado, de esta experiencia que acabamos de tener, participaseis, nos dijeseis cómo ha ido la experiencia y, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, cualquier inquietud que tengáis, pues tenemos unos minutos, podéis hacerlo a través del micro o a través del chat para contestar o para reflexionar sobre esta sesión que estamos teniendo. Hola Javier y Marian, pues agradeceros el ratito de meditación y quería, bueno, yo en este caso también me dedico a la educación, soy profesora en Secalborán y este año pues por primera vez he puesto en práctica en educación infantil de 3 a 6 años ratitos de meditación, pero ahora aquí os estoy escuchando como madre y quería agradeceros pues
algo que compruebo cada día en el cole, pero que sí que en casa pues suelo fallar un poquito. Y quería insistir en la importancia de lo que nos habló Marian, de no reaccionar y sí dar respuesta, en este caso, a nuestros hijos o a nuestras parejas. Así que nada, simplemente quería agradeceros y mucha pena de no poder compartir más ratitos con ustedes, porque me Pues surgen muchas dudas como profesora, pero claro, no es el momento ahora. estamos a vuestra disposición, Isabel. Como yo tengo, bueno, no me he dado cuenta de poner mi correo electrónico en la presentación, pero lo voy a compartir ahora mismo desde el chat. Javier también, si queréis, puede compartir el suyo. Lo que has dicho es tal cual, Isabel. Y una cosa que me venía, hay ucjc.edu, disculpad que ha salido sin la última, Sí, la ucjc.edu, es la dirección. Me venía ahora al escucharte, ¿no? La importancia de que esta actitud mindful esté presente en el adulto. Es decir, que parta en el caso del docente, es decir, que el docente sea mindful y que también en familia los padres hayan tenido un proceso de práctica más o menos trabajada antes de ponerse en esa como posición mindful con los niños, porque también se puede compartir desde la aventura, ¿no? Como a Javier ha sugerido en este espacio que tenemos ahora mismo delante, ¿no? Desde una aventura compartida donde todos vamos a ensayar, por así decirlo, donde todos vamos a aprender juntos, ¿no? Pero, claro, sí que es cierto que luego es importante tener una cierta constancia y más que pensar que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Cuando, pues, por muchísimas razones, el ejemplo que ha puesto también antes Javier, ¿no? De después de 10 horas de trabajar, llegar a casa y están los niños chillando y que... Sí darnos cuenta. Desarrollar ese hábito, yo creo que quizás sería como el primer pasito que podemos dar, el empezar a darnos cuenta de cuándo reaccionamos, de cuándo respondemos e intentar, pues, aplicarlo, ¿no? en nuestro día a día. Además de, por supuesto, esta práctica, ¿no? Formal e informal, el ejercicio que ha compartido Javier, pues tenía también un poquito esa intención, ¿no? De relajar un poquito. Si os habéis fijado, yo esperaba que me preguntarais, pero claro, sé que hay muy poco tiempo y muchos, pues después de la práctica necesitamos unos segunditos, ¿no? Para volver otra vez a ese centramiento. Lo que Javier os ha invitado a hacer es una conexión con el niño interior, es decir, es una visualización quizás o una conexión. Entonces, yo a veces me surgen estas preguntas, ¿no? En otros, pero claro, si nos estáis comentando que desde Mindfulness lo que hacemos es conectar con el momento presente, en tu práctica me has dicho que me conecte, que vaya un poquito como al pasado, que me conecte con mi niño interior. Y bueno, pues me estoy adelantando, ¿no? Yo dándoos este comentario porque no habéis hecho vosotros esa pregunta. Pero fijaos que aquí hay una intencionalidad, es decir, que yo me estoy dando cuenta. Y estoy yo, desde mi centramiento, voluntariamente conectando con ese niño para esta sesión de autocuidado que os comentaba Javier. No es que en mi mente, mis pensamientos, me lleven a voluntad a lo que ha sucedido en el pasado o me lleven a voluntad a anticipar lo que puede suceder. Yo creo que aquí es un aspecto que es interesante compartir, ¿no? Porque luego esa parte, ¿no? Este hemisferio izquierdo del que antes os hablaba, cuando ya volvemos a recordar, ¿no? O a pensar sobre lo que hemos compartido, pues puede que nos surja esta onda, que mira que dicen que hay que estar en el presente y lo que nos han invitado es a que conectáramos con el niño, ¿no? Bueno, pues esta es la razón. Y hay también otra consecuencia educativa aquí, que con Mindfulness potenciamos la creatividad. Y esta idea de hacer ejercicios de visualización creativa tiene también luego efectos reportados de incrementar los niveles de creatividad. Es otra de las... Sí, porque Marian, me vas a permitir. Una cosa es estar en el pasado o en el futuro sin darnos cuenta y otra, o sea, no, vamos a ver.
no se trata de no pensar nunca en el pasado y no pensar nunca en el futuro. Se trata de hacerlo cuando toca. Es decir, digamos que una forma de conectar con el presente es ser consciente de que en este momento hay que atender a algo del pasado o a algo del futuro. En este momento yo lo estoy eligiendo. Yo me doy cuenta de que es el momento de atenderlo. Y eso es muy diferente a ese piloto automático, esa rumiación en el que estamos anticipando aspectos del futuro o nos estamos quedando colgados de alguna manera en el pasado, ¿de acuerdo? Es diferente. A mí hay un término que es muy sencillo y que ha introducido Marian, que es darse cuenta. Darse cuenta para mí es un cambio en la vida. Me doy cuenta y dándome cuenta puedo tomar una decisión mucho más adecuada a lo que me está sucediendo, al contexto que estoy viviendo. Por ejemplo, y muy rápido, porque quiero que preguntéis también alguna otra cosa. Si yo llego a buscar a mis niños al colegio después de trabajar en un día que ha sido duro, o llego a casa y me voy a encontrar un pequeño caos, ¿no? Que es natural, no tiene nada que ver aparcar el coche, bajarme y ir a casa directamente, a aparcar el coche y tomarme 30 segundos, un minuto, para antes de salir del coche, preparar, mirar cómo estoy. Pues estoy nervioso, pues estoy enfadado, pues estoy triste, pues estoy cansado. Vale, estoy así y como ahora mismo estoy así, no voy a luchar contra ello. Pero me doy cuenta de que estoy así y antes de entrar en casa me permito una pequeña pausa de, aunque sea respirar 5 o 6 veces profundamente, que todo eso va a hacer que el estrés del día, el ritmo frenético del día baje y genere un espacio donde caben respuestas y donde cabe comprender y conectar con lo que me voy a encontrar, que es mi hogar y mis hijos, de una manera mucho más consciente, mucho más calmada. Y adelante esas preguntas, pero mientras... ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Podéis utilizar, si queréis, el chat para preguntar. Sí, Francisco, adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Yo me he quedado relajadísimo, la verdad. Me ha parecido un ejercicio muy interesante. Quería preguntaros si en el colegio están haciendo este tipo de prácticas. Me ha parecido entender que sí, que lo estabais haciendo. Y las sesiones, si la duración es la que hemos hecho aquí o son sesiones habitualmente más largas o más cortas, vamos. En Ciudad Campus sí que estamos. Gracias a ti, Francisco, por tus palabras. En Ciudad Campus estamos. Es una actividad que los alumnos eligen, es decir, que no por defecto todos los alumnos están en Mindfulness. Y bueno, pues son prácticas parecidas. Tenemos sesiones de 50 minutos y bueno, Javier puede contarte porque él está de súper primera mano, yo también. Pero si quieres, Javier, tú responder en cuanto a cómo se llevan a cabo las sesiones en el colegio. En el colegio, bueno, cuéntalo tú, Javier. Nosotros Sí, rápidamente. Sí, Francisco, gracias por la pregunta. Sí, en los colegios somos un equipo de profesoras y profesores. Tenemos sesiones de 50 minutos, en algún caso excepcional de 1 hora y cuarto, pero normalmente 50 minutos. Y en esas sesiones trabajamos la mirada interior. A nosotros nos gusta hablar de mirada interior con los chicos y las chicas. Pero también trabajamos el conocer las emociones, la empatía, la resiliencia, es decir, todos los conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Empezamos, digamos, desde lo más básico y vamos a través de dinámicas, de juegos, de role-playing, también de actividades de atención, actividades atencionales como una muy sencilla que os comento muy rápidamente, ¿verdad? Que es mostrarles, por ejemplo, una bandeja llena de objetos y taparla, a ver qué reconocen. Después se quita un objeto y se les vuelve a mostrar a ver si se dan cuenta. Bueno, pues este tipo de dinámicas, actividades son las que trabajamos con ellos. Por una parte, el nivel atencional, el nivel de creatividad, de concentración y también, por supuesto, la mirada interior. Cómo ellos pueden encontrar un espacio para practicar de manera formal la atención plena. Sí, Francisco. Y muy importante también los ejercicios de respiración, porque era lo que iba yo a añadir esperando vuestras preguntas, ¿no? No sé si os habéis fijado que el punto de partida básico
para todo esto es la respiración. Y es también como curioso, ¿no? Porque parece que aprender a respirar, o sea, si no respiro, no estoy aquí. Pero, y también tenemos una literatura científica vastísima, ¿no? de esto. Respirar, hay muchísimas deficiencias. Y de hecho hay muchos programas, sobre todo en el mundo anglosajón, que vienen a trabajar esto, y hay uno que está ya también introducido en España, que nosotros hacemos algunas cositas, nosotros tenemos nuestro propio programa, pero que se llama Crecer Respirando, para que veáis lo importante que es este aspecto de la respiración que os comentaba, ¿no? Y que es, como os decía, el punto de partida más sencillo, porque meditar requiere una serie de, pues de condicionantes que no podemos empezar así muchas veces, ¿no? Radicalmente me siento a meditar y me tiro, no, empezamos respirando. Y con ese trabajo de respiración, de atención a la respiración, ya vamos entrando en el triángulo de la atención que os mostrábamos al principio. Y bueno, Javier también quería compartir esta bibliografía recomendada, ¿verdad, Javier? Sí, son 3 libros. Por supuesto los hemos leído y los hemos seleccionado porque en ellos no solo hay una parte que explica o una parte teórica, siempre es importante como apoyo y como base a la práctica. Lo que sí que hay es un montón de ejemplos prácticos de cómo podemos llevar esa educación emocional a los hogares, ¿vale? Entonces, bueno, os la dejamos aquí por si os interesa. Yo creo que son 3 libros bastante buenos para conocer más y profundizar, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? ¿O reflexión o cualquier cosa que queráis compartir? Muchas gracias, Isabel. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Bueno, pues por mi parte, agradeceros este ratito que hemos pasado juntos. Yo me he sentido muy bien, me ha encantado compartir con vosotras, con vosotros, y ojalá que este sea el principio de un proyecto en el cual realmente podamos realizar una serie de talleres, de intervenciones que nos ayuden a todos a criar, a educar a los niños y a las niñas de forma integral, ¿no? Que es la intención de la institución SEC, esa educación integral que incluya todos los aspectos de la educación que merecen nuestros niños y nuestras niñas. Y en ese sentido agradecer al colegio y agradecer a la universidad por preocuparse también, ¿no?, en el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros peques, de vuestros peques en este caso. Muchísimas gracias y dejo que Marian se despida. Nada, pues yo nada más que daros también las gracias, que ha sido muy, muy grato compartir este momento con todos vosotros.